Movimiento Social Ideológico Colombiano Mosoicol. Unidos Colombia Unidos. El gobierno de las ideas y las oportunidades. Colombia, superpotencia mundial. Que el rico sea más rico y el pobre sea rico. El negocio de la educación en Colombia. En Colombia hay 19.057 colegios públicos y privados y acogen a 10.239.145 alumnos. Si somos 47 millones de colombianos, esto indica que hay un alto índice de población que no pueden acceder al beneficio de la educación. La famosa cartilla de identidad de género le costó al Estado 1.600 millones de pesos. Ahora que no se va a implementar dicha cartilla, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién autorizó semejante desembolso de dinero de las arcas públicas? ¿Quién sale perdiendo? En todos los casos, el contribuyente. En el campo es muy difícil suministrar la educación y no se diga de llevar la educación a las tribus indígenas. Por esto, son cientos de miles de nuestros compatriotas que se quedan sin recibir el beneficio de la educación. Entidades como el ICETEX se ha convertido en una empresa financiera que ve en los estudiantes solamente a clientes, a quienes endeudar y convertir en esclavos financieros eternos. El sistema educativo actual fue diseñado y concebido, estructurado por una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no se había construido un sistema educativo público, salvo con los jesuitas si tenías dinero. Un sistema educativo público pagado con los impuestos, obligatoria y gratuita para todos, y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria en el siglo XIX. Según el imperativo económico de aquel momento, los niños de la calle no debían beneficiarse de la educación pública y la educación debía basarse en una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad del individuo. También se infiltró más adelante el modelo intelectual de la mente que enseñaba que la auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica, llamado capacidad académica. Esta idea está fuertemente enraizada en la educación tradicional de hoy. El creer que hay dos tipos de personas, académicos, que son los que están arriba, y no académicos, que son los que están abajo. Las consecuencias de esto es que hay gente brillante que se está perdiendo porque han sido evaluados siguiendo este viejo concepto académico de la vieja educación. He aquí algunos ejemplos de malos estudiantes académicos, pero que fueron genios. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Thomas Edison, Bill Gates y el creador de Facebook dejaron Harvard. Esto por solo nombrar algunos que según la educación tradicional no servían para nada, lo cual demuestra que el éxito en la escuela o colegio no determina el futuro de cada persona. Entonces la educación tradicional tiene dos pilares gemelos, el económico y el intelectual, y hay unos cuantos que se han beneficiado de esta educación, pero la mayoría hoy sufre las consecuencias de la mala educación. La plaga del siglo XXI es el síndrome de déficit, de atención e hiperactividad. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados
con información y les están exigiendo su atención por todos los medios: computadores, celulares, publicidad, televisión, cine, teatro, etc. Y nosotros los penalizamos por distraer su atención en el colegio. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento en las clases, donde no se aprende un oficio. Estamos pasando a nuestros hijos por un sistema educativo a base de anestesiarlos, a base de cerrarles sus sentidos y atontarlos ante lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que no pregunten, no indaguen, no se interesen por nada. Es así como los quiere el Estado, para poder hacer y deshacer y que nadie le diga nada, nadie proteste, y si protesta, que no sea formalmente, sino en los corrillos o en el autobús. En Mozoicol creemos que lo que hay que hacer es despertar nuestros hijos para que conozcan su interior, sus talentos, sus habilidades y las exploten al máximo para beneficio común. Y es que este es otro grave problema de la educación tradicional. Enseñan a los niños a trabajar individualmente por edades, encasillándolos y limitándolos a un modelo antiguo de educación, donde solo les interesa la fecha de fabricación y por ello van pasando por el sistema según el grupo de edad, sin tomar en cuenta que hay niños que son mejores en distintas disciplinas que otros niños de mayor edad. Otros son mejores en diferentes momentos del día, otros son mejores en grupos pequeños y otros son mejores en grupos grandes. Otros trabajan mejor solos. Hay que darle a cada uno lo que necesita para poder producir más y de mejor calidad. Entre menos educación haya, hay más ignorancia, lo cual aprovechan los miembros del Estado para manipular y engañar al pueblo, que por falta de investigar se queda con lo que más suene, y esto desafortunadamente es lo más nocivo y dañino para el ciudadano de a pie. Un oscuro porvenir le espera a Colombia si los gobiernos tradicionales siguen gobernando. La adecuación es un negocio jugoso para el Estado. Y si no, ¿por qué malgastar 1.600 millones de pesos en una cartilla que primero no se pidió la opinión de los padres de familia y segundo no se usó ni se usará? Pero al que nada le cuesta, todo le vuelve fiesta. Y como no le duele porque no sale de su bolsillo, entonces que se pierda esa bicoca para lo que se roban. Eso no es nada. La educación tradicional es mala, aburrida y no aporta nada al desarrollo intelectual y del conocimiento, además de bloquear que salga el genio que hay en cada uno de nosotros. En la educación tradicional todos somos solo números y etiquetas. La clase pobre fue, es y será pobre según lo que se enseña e inyecta en la mente manipulable de los niños y adolescentes que serán el futuro de Colombia. Hay muchos interesados en inyectar una educación amañada y con intereses políticos, económicos, sexuales, religiosos y por supuesto personales, impulsados desde el exterior con altos incentivos económicos. Hay 5 clases de educación. La educación académica, que necesita salir completamente de las escuelas y colegios colombianos, la educación emocional, la educación moral, la educación financiera y la educación espiritual. Pero esto lo desarrollaremos en otro video porque hacen parte del plan de gobierno Mozoicol. No se deje engañar por el Estado. Espabile, despierte, abra los ojos, investigue, pregunte, que el que pregunta es el sabio. El ignorante es el que no pregunta nada. Los acuerdos de La Habana ya están listos. Son casi 300 páginas.
y lo puede encontrar en www.mesadeconversaciones.com.co. En el comunicado conjunto número 93 dice literalmente que si aprobamos una sola página de las casi 300, estaríamos aprobando todo su contenido porque es un solo conjunto. También en el mismo comunicado emitido el miércoles 24 de agosto de este año 2016, se habla de que si gana el sí en el plebiscito, ganará el sí a la implementación en la educación de la diversidad o igualdad de género. Ojo, compatriota colombiano, porque la paz ofrecida tiene una doble cara y la cara oculta es más peligrosa que la cara que se ve. ¿Cuántas veces ha mentido Santos con respecto a los acuerdos? ¿Por qué tanto empeño en que se apruebe el plebiscito a toda costa? ¿Qué beneficios personales hay ocultos? También se ha desvelado que en estos acuerdos que habrá guerrilleros ocupando cargos en el Senado y la Cámara, y esto será por decreto y sin necesidad de que el pueblo los elija, pues se entiende que si votó sí en el plebiscito, entonces es porque está de acuerdo con todo. Venezuela actualmente es la primera Cuba en Sudamérica, y si ustedes y yo hoy no hacemos nada, Colombia será la segunda Cuba en Sudamérica, con todo y lo que esto implica. También han sacado el comercio una clase de bolígrafos que la persona escribe y por debajo se le pone un mechero y se borra completamente lo que ha escrito. Estos son lapiceros de tinta borrable. Por tanto, cuando vayamos al plebiscito es bueno que llevemos nuestro propio lapicero para que después no borren donde hemos marcado y pongan lo que ellos quieran. De tal forma que en Mozo y Col estamos abogando por decir no en el plebiscito. Estamos de acuerdo con la paz, pero no con los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y las FARC. Visiten nuestra página web www.mozoycol.com, visiten nuestra página en Facebook, síganos en YouTube a través de nuestro canal, pase la información a través de WhatsApp, hable con sus amigos, hable con sus conocidos, envíe esta información a todos sus contactos, porque entre todos unidos podemos lograr que Colombia sea una superpotencia mundial.